Él es máster e ingeniero, es diplomado en cartografía y diseño digital, bachiller en topografía y catastro, egresado de la licenciatura en ingeniería topográfica y geodesia de la Universidad Nacional de Costa Rica. También es máster en gestión para la reducción del riesgo y la prevención de desastres de la Universidad Central. También es consultor catastral para el Banco Interamericano de Desarrollo en el componente 1 de la unidad ejecutora del programa de regularización más bien, catastro y registro. Es también académico universitario de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional. También fue, o es más bien, presidente y cofundador de la Sociedad Innovaciones Cartográficas INCART. Es fundador de la empresa Ingeniería Consultorías y Desarrollos INCODE S.A. Con esta presentación vamos a darle paso de una vez al ingeniero Juan Manuel Vargas Arguedas para que continúe con su ponencia. Gracias. Buenas. Bueno, primero que todo, agradecerle a Dios, porque después de una pandemia estamos acá, ¿verdad? Y a ustedes por la compañía. Fue tiempo de mucha incertidumbre y veo muchas caras conocidas y eso de verdad alegra mi corazón. Bueno, como decía la compañera, este servidor, Juan Vargas, les va a hablar del índice biótico del suelo para la estimación de la vulnerabilidad a desastres por efecto de aguas de escorrentía urbanas. Bueno, aquí nace una interrogante. ¿Qué es el índice biótico del suelo? Bueno, es un valor que indica la relación entre las superficies funcionalmente significativas en el ciclo natural del suelo y una superficie total de un área de estudio. En otras palabras, la permeabilidad del suelo. Si tenemos un 0, ya don Jaime habló muy bien del tema de los índices, pero si tenemos un 0 es que es terreno cero permeable. ¿Qué son terrenos cero permeables? Carreteras, edificios. ¿Cuál es el otro extremo? El valor de 1, que es el suelo natural. Sabemos como ingenieros y demás que los valores extremos no son los idóneos, ni 0 ni 1, pero bueno, vamos a terminar con este índice, darle una caracterización o un valor a esta situación y para tomar ciertas decisiones estratégicas en el ordenamiento territorial, en todas estas situaciones. Y antes de decir un término erróneo, desastres naturales, bueno, lo decía muy bien don Jaime, las situaciones socioambientales que vamos viendo día a día, este fin de semana en Acerrí, en Desamparados. Y bueno, ¿de dónde nace? Y perdón que use tanto la base de don Jaime, porque bien lo acaba de mencionar. Nosotros no estamos inventando nada, estamos reutilizando o acordándonos de situaciones que en otros países también han vivido. ¿Qué pasó en Barcelona allá en el 2007, 2008? Una agencia española, Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, ABCN, determina que tienen que tomar decisiones a futuro porque tienen una densidad de más de 16,000 personas por kilómetro cuadrado. Entonces, ellos dicen, bueno, tenemos que hacer algo. Llegaron a tomar decisiones muy drásticas como asfaltos, quitar el asfalto y hacer asfaltos permeables. Pensar en Costa Rica, en que van a quitar el asfalto, hacer un asfalto permeable, que la inversión es 10, 15, 20 veces más, es difícil, pero bueno, tenemos que ver en los demás suelos qué decisiones vamos a tomar. Bueno, tenemos que elegir una zona de trabajo y elegimos el distrito 02 de Mercedes del Cantón Central de la provincia de Heredia. ¿Por qué? No nos podíamos ir, ejemplo, al distrito de la León 13, que está 100% construido con una densidad de más de 27,000 personas por kilómetro cuadrado, porque era claro que el índice nos iba a dar valores críticos y ahí no hay mucho espacio de acción. Entonces, tratamos de tomar un distrito urbano que tuviera ciertas características importantes, que todavía tuviera espacios para elegir. Podemos ver esta zona. Ahí, actualmente, es un cafetal, pero bueno, ¿qué decisiones a futuro tienen que tomar la municipalidad y el propietario de ese cafetal, de ese terreno, para que este índice no sea más crítico de lo que ya es? Y bueno, importante mencionar que son 4.15 kilómetros cuadrados y abarcamos el 100% de esa área para nuestro estudio. Y bueno, ¿qué situación vimos en Mercedes que se presentan en otros cascos urbanos de gran área metropolitana? Con el permiso de ustedes, leo textualmente lo
lo que menciona don Julio Madrigal, es funcionario de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias, lo que normalmente conocemos como Comisión Nacional de Emergencias. El nombre correcto actualizado es Comisión Nacional de Prevención de Riesgos. Dice, la existencia de localidades densamente pobladas sometidas a estas amenazas hidrometeorológicas aumenta los niveles de vulnerabilidad de la población debido a la alteración que se genera en la cuenca hidrográfica. Ahora bien, aquí hay dos palabras claves. Cuando hablamos de gestión de riesgo, tenemos que tener claro que el riesgo es el resultado de la vulnerabilidad por las amenazas. Amenazas siempre vamos a tener, vimos la situación lamentable, con mucho pesar lo comentamos, de Cambronero y otras familias que han sido afectadas. Entonces la amenaza siempre va a estar, pero la vulnerabilidad en la gestión de riesgo tenemos que tener claro que son dos aristas muy importantes, una por exposición y otra por fragilidad. Aquí podemos ver este caserío y cuántos de nosotros hemos tenido que poner el famoso artículo 33 de la Ley Forestal 7575 para que quede constatado en nuestro plano de catastro que en lo que son ríos, arroyos, tenemos que tener en la zona urbana 10 metros de protección. Ahí claramente podemos ver que ese caserío no está respetando esos 10 metros y están en una zona, que lo vamos a ver más adelante en otra firmina, en otra diapositiva, con potencial a inundación. O sea, ahí prácticamente están construyendo sobre la quebrada. Este extracto es de la zona de Mercedes. Entonces, todas estas imágenes que van a ver es justo la situación que está pasando en Mercedes hoy en día. Y bueno, hay que tener claro cuando hablamos de amenazas hidrometeorológicas. Bueno, Costa Rica, gracias a Dios, estamos donde estamos. En días pasados vi una cita que decía, bueno, el país que llueve 13 meses al año, y quizás sí, llueve muchísimo. Pero ¿por qué tenemos esas amenazas hidrometeorológicas? El Mar Caribe, sus huracanes, sus situaciones indirectas nos perjudican, los frentes fríos, los sistemas de baja presión. Entonces, eso lo que hace es que la precipitación, en otras palabras, lluvia, caiga en sitios específicos en un pequeño lapso de tiempo. Entonces, mucha precipitación en poco tiempo, ¿qué va a colapsar? Colapsan las carreteras, colapsan las alcantarillas, colapsan los puentes, la escorrentía urbana, el agua literal, las carreteras se convierten en ríos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, de que tenemos amenazas hidrometeorológicas y tenemos que tener mucho cuidado en la parte de la vulnerabilidad, porque evidentemente tenemos una exposición, sin entrar en la parte de fragilidad, ¿verdad? Que también, evidentemente, el caserío es una situación económica frágil. Y bueno, tener claro también que más del 70% de las situaciones que son declaradas emergencias es por eventos hidrometeorológicos. Bueno, don Alan en la mañana, el arquitecto Alan, estuvo mencionando números todavía mayores. Acá les voy a traer a coalición lo que son los números del Cantón de Heredia. En 4 eventos declarados emergencias, 2 en el 2007, 1 en el 2010 y otro en el 2017, se han perdido más de 2.940 millones de colones. Imaginen dónde hubiéramos invertido ese dinero si no lo hubiéramos perdido en carreteras, en puentes, en edificios públicos, en viviendas. 2.941, más de 2.941 millones de colones. Ahora bien, esta situación en el 2015 no fue declarada emergencia. Tampoco es que todas las situaciones de precipitación son declaradas emergencias. Hay también el concepto de emergencias locales que se tienen que atender de primer impacto. Cuando hablamos de primer impacto es las situaciones que hay que solventar inmediatamente: alimentación, servicios básicos, cobijas, colchones. Entonces esas son las situaciones de primer impacto. Esta es una imagen del Colegio Técnico de Mercedes, que vean la magnitud de la situación, y no fue declarada emergencia porque, como les mencionaba, hay otros eventos peores. Y bueno, cuando se declara un evento de estos como una emergencia, se tiene que cuantificar los datos, como les mencionaba, en carreteras, en puentes, en alcantarillas, en ríos, en edificios, en vivienda, la parte agropecuaria.
y las situaciones de primer impacto. Podemos ver que el año 2007 en Heredia, solo en los 2 primeros eventos, en el mismo año, se perdieron casi 2.500 millones de colones. Entonces, todo esto es donde la gestión del riesgo y nosotros como topógrafos en el gremio tenemos mucho espacio de trabajo, o sea, es un trabajo multidisciplinario. Hay otras profesiones muy respetadas también que trabajan mucho en esto, arquitectura, sociólogos, geógrafos, pero nosotros como topógrafos tenemos mucho espacio acá que podemos trabajar. Bueno, ¿cuál es nuestro norte? Es relacionar este índice biótico del suelo como un estimador de la exposición a desastres. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a desastres? Muchas de estas cosas se pueden evitar o prever o gestionar de una mejor manera para no llegar a un desastre. ¿Y cuál es el concepto de desastre? Cuando en definitiva se nos sale de nuestro control. Cuando en definitiva tenemos que evacuar a 300, 400, 500 personas y no están los buses, no están a dónde llevarlos, no hay alimentación. Entonces, y la situación se sale de nuestro control, eso es un desastre. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí brevemente quería como traer una situación conceptual para familiarizarlos en términos que del día a día ya conocemos. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que ir a una municipalidad por sacar un uso de suelo para determinar, porque el cliente no quiso ir a ver si era residencial, si era comercial, si era uso mixto, de almacenamiento, industrial? ¿Cuántos de nosotros no estamos muy familiarizados con el tema de densidad poblacional? O sea, son indicadores, variables y categorías que llegamos al tema central de vulnerabilidad a desastres por efectos de aguas escorrentizas urbanas, pero que estaban flotando. Si lo conceptualizamos, vamos a ver que este índice biótico del suelo, de una manera muy ingeniosa, lo podemos aplicar en nuestro día a día. Y bueno, si el mapa conceptual se nos hacía un poquito difícil visualizarlo en la imagen anterior, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué insumos técnicos? ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, sinceramente, en estos más de 10 años de ejercer la profesión, nunca habíamos tenido tanto acceso a la tecnología como lo tenemos hoy en día. Me acuerdo hace 10 años que para tener una ortofoto había que comprarla, entre varios, visualizar, no sé, Google Earth con todos sus errores y demás. Y bueno, hoy en día, gracias al ENIT, tenemos acceso a esta información gratuita, de una u otra manera. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos? Tenemos el mosaico de la ortofoto en 2017, tenemos capas del ENIT en escala 1-5000 del mismo año. Entonces, definimos la zona, ya definimos que estamos en el distrito de Mercedes, definimos las capas del ENIT que nos sirven, la red vial, las edificaciones, los pastos, la parte forestal, los cultivos. Y esta información, por medio del WMS, uno la puede descargar y la puede manipular. Muchos creíamos que el ENIT era solo para visualizar, y bueno, podemos jalar esa información y manipularla. Entonces, si tenemos capas y unimos todas estas capas, entonces tenemos una tabla de atributos. Como tal, esa tabla de atributos tenemos áreas. Entonces, hasta aquí no hemos descubierto nada del otro mundo. Es simplemente unificar las capas y tener claro, la tenemos en metros, la pasamos a kilómetros, y entonces tenemos la sumatoria de esos kilómetros cuadrados, nos da 4.15, que es el área oficial de Mercedes de Heredia. Ahora bien, aquí es el cuidado y donde tenemos que aplicar el criterio para determinar cuál es el factor superficial FAS. Entonces, lo comentaba al inicio de esta exposición, si tenemos 0, carreteras, edificios, si tenemos zonas completamente forestales, todavía es suelo natural, entonces ahí le determinamos que 1. Pero de 0 a 1 hay unos transitorios, ejemplos. En construcción, yo soy en una comisión ahí del condominio y por ley y por reglamentos internos y demás, cuando un vecino presenta que su parqueo va a ser de adoquín, por ejemplo, ese adoquín se considera 50% permeable, como lo queramos llamar, 50 impermeable o 50 permeable. Y aquí entonces, según esta tabla de superficies, entonces todo lo que son antejardines con zacate block o adoquines,
es 0.5, porque tenemos que ser realistas, o sea, sí hay alguna permeabilidad, pero no como si fuera suelo natural. Y también hay otras situaciones que ya hubo una intervención del ser humano, como lo que son jardines, cementerios, áreas de cultivo, que tampoco son 100% permeables, pero tienen alguna infiltración de agua, de aire, y esa la tomamos como 0.7. Y el suelo natural, que es de 1. Entonces, lo tabulamos, determinamos cuáles son las capas que nos sirven en cada uno de esos criterios y llegamos a aplicar esta fórmula. Como lo decía don Jaime, y tenemos que darle un valor, tenemos que darnos cuenta de cuál es la situación real. Y tampoco es que este servidor fue a los 4.15 kilómetros cuadrados, hizo un levantamiento de campo, un levantamiento de talles. Eso sería una gran mentira, porque eso es costoso, lleva tiempo, y a veces hay decisiones en la gestión de riesgo que lo que menos hay es tiempo. Usted puede tener ciertos recursos económicos, pero no tiene tiempo y tiene que tomar decisiones. Entonces, acá vemos que 1.47 kilómetros y 0.38 son edificios y carreteras, multiplicado por 0 a 0. 0.5 y 0.7 y 1 y dividido entre el área total y nos da que el índice biótico del distrito de Mercedes es 0.34. La agencia BSN Ecología determina que por debajo de 0.30 la situación es crítica, por arriba de 0.35 es lo ideal. ¿Qué pasa? Estamos entre 0.30 y 0.35 en el punto 34. Estamos bien, pero todavía hay terreno que en función de ese terreno yo construir ciertos escenarios. Ejemplo, si esa parte del centro de Mercedes se urbaniza, el índice biótico va a dar por debajo de 0.20, o sea, situaciones muy críticas. Y bueno, ahí estábamos viendo un gráfico que tendía a la alza la impermeabilización. Igual, aquí presentamos, cuando ya tenemos atributos, podemos cartografiarlos y lo estamos cartografiando en esta nueva paleta de colores. Normalmente en otros países en la gestión de riesgo se utiliza verde, amarillo, rojo. Aquí últimamente estamos incorporando el color naranja como una situación de mucho cuidado con tendencia a la parte crítica. Ahí en rojo es completamente impermeable y al menos que hagamos lo que hacemos o lo que hicieron en Barcelona de agarrar y quitar las carreteras y hacer asfalto permeable, ahí ya no hay nada que hacer. Difícilmente un edificio lo vayan a botar para hacer un jardín de lluvia. Y ahorita más adelante les voy a mencionar que es un jardín de lluvia. Entonces, aquí la gestión de riesgo tiene que enfocarse en estas partes amarillas. Y vemos qué poquitas partes están en verde, que es las pocas partes que respetan el famoso artículo 33 de la ley forestal. Un producto en paralelo es el tipo de uso, entonces ahí lo que hicimos fue una caracterización, cargamos las capas y determinamos nuestro propio tipo de uso. Y bueno, una cuestión que tenemos que ir manipulando y que podemos y tenemos la capacidad de hacer como ingenieros en topografía, topógrafos y demás, es hacer correlaciones con otras situaciones. Entonces, les comentaba al inicio, correlacionamos lo que es la densidad poblacional. ¿Con qué información? Con información oficial de parte del INEC y por medio de las UGMs. Las UGMs son las unidades geográficas mínimas, es decir, no el distrito, no el cuadrante, sino cada una de esas tiene un número y es una unidad geográfica mínima. Y bueno, podemos ver en el distrito de Mercedes que tenemos una densidad de 7.080 personas por kilómetros cuadrados. Para que tengamos una idea, es una densidad mayor que el distrito, bueno, antiguo Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, que tiene 6.160 habitantes por kilómetros cuadrados. Chile, ahora que tuvimos la oportunidad de escuchar al compañero Chile, las áreas metropolitanas de Chile manejan una densidad de 6.600. Nosotros en Mercedes tenemos una densidad todavía mayor. Y si nos vamos a la León 13 o a Tibás, tenemos densidades por arriba de 20.000 personas por kilómetro cuadrado. Ya, esas son situaciones serias que hay que abordar. Y una situación importante que tenemos que contemplar acá es las personas que son vulnerables en una situación de emergencias. Hay una emergencia, hay una inundación, son cuestión de 40 minutos para que esas áreas estén completamente inundadas. Entonces, en esos 40
en esos 40 minutos, una hora, tenemos que ubicar cuáles son las personas por debajo de los 15 años o personas pensionadas que ocupen alguna asistencia para ser evacuadas. Y podemos ver acá lo que son, ese achurado es la zona inundable del distrito Mercedes. También podemos hacer un análisis más profundo de unidades geográficas mínimas y podemos determinar que al menos en esta unidad geográfica mínima, vean qué situación más crítica. Entonces no es una situación solo de niveles socioeconómicos. Esto es una urbanización donde entre 1.200 metros cuadrados habitan 244 personas. Aquí, si ustedes me dicen, bueno, ¿dónde hay permeabilidad? ¿Dónde el agua o la precipitación la absorbe el terreno? Todo está yéndose a los techos, a las canoas, de las canoas a la calle, de la calle a las quebradas, y por eso colapsan, porque no hay permeabilidad. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Al tico nos cuesta mucho vivir en edificios. Mira que hay un apartamento, un superprecio de 15, 20 pisos. La verdad que todavía nuestra idiosincrasia no explota ese mercado y los desarrolladores les ha costado mucho explotar ese mercado. Pero podemos hacer construcciones verticales de baja altura. Yo en algún momento viví en un tercer piso y se hizo como una pequeña comunidad, entonces así fue como esos vecinos nos acompañamos en todo esto de la pandemia, entonces es una posible solución. El tema del desfogue, hay que revisar reglamentos. ¿Qué es lo que pasa? En la Municipalidad de Heredia hay un reglamento de desfogue, pero dice que después de 500 metros cuadrados tiene que haber una solución de desfogue. Pero ¿qué es lo que pasa? Si 3 vecinos construimos 200 metros, a la par 200, y el otro 200 son 600 metros, pero a ninguno de los tres nos exigió tener una solución de desfogue porque no nos pasábamos de los 500 metros. Pero para la naturaleza no es Juan, no es Pedro, no es Miguel, son 600 metros más que no se impermeabilizan. Entonces hay que actualizar el desfogue. En la municipalidad, con conocimiento de causa, porque estuve en un proyecto, en la municipalidad de San Rafael de Heredia, no importa, usted construya 50, 100 metros, tiene que tener un tanque de retardo para que en esos 40 minutos, en una hora de lluvia, ese tanque absorba cierta cantidad de metros cúbicos y retarde la salida a los caños y a las calles y a las quebradas. Aquí tenemos lo que son jardines de lluvia. Esos jardines de lluvia es aprovechar los terrenos verdes y que se retarden. No se ven mal, hay que trabajarlos. Y ahora me van a decir, bueno, y si yo en mi patio tengo concreto, difícilmente voy a hacer un jardín de lluvia, pero bueno, la municipalidad tiene más de 300 parques o áreas públicas donde puede trabajar esta situación. Y tampoco estamos diciendo o recomendando que agarren el parque de Heredia y hagan un jardín de lluvia 100%, pero sí hay espacios estratégicos para hacer jardines de lluvia. Y bueno, el tema, un poquito más de cuidado, el tema de los IFAs, no todo lo solucionan los IFAs, es lo que actualmente está, pero eso tiene mucha tela que cortar. Como les comentaba, hay áreas públicas ya mapeadas, ya cartografiadas. Esto es entregado por medio del Departamento de Catastro y Valoración de la Municipalidad de Heredia, donde están mapeadas esas áreas públicas y ahí podemos ver qué áreas públicas tenemos todavía en Mercedes. Bueno, ya para finalizar, nosotros trabajamos el índice biótico del suelo y lo correlacionamos, como bien lo mencionábamos, con la densidad de población, pero hay otros índices de pobreza multiespectral, que son otros umbrales, porque ¿cuántos de nosotros en medio de la pandemia tuvimos situaciones económicas complejas, pero no por eso éramos pobres? Tenemos algún grado de escolaridad, tenemos acceso a internet, tenemos dónde vivir, tenemos casa, pero tal vez no teníamos ese ingreso que estábamos acostumbrados porque tuvimos esa incertidumbre durante la pandemia, no por eso éramos pobres. Entonces, a partir de este censo en el 2022, hay otros umbrales que se estudian. Entonces esto se puede llevar a otros niveles de analizar el índice de pobreza multiespectral más allá de simplemente una situación de ingresos económicos. Y acá les quería mostrar aquel caserío que teníamos. Vean que está totalmente en una zona potencialmente inundable. Aquí hay niños, aquí hay personas, adultos mayores, y bueno, esto por el momento no ha pasado
un desastre justamente en este caserío, pero estamos propensos a que eso suceda. Y bueno, en definitiva, los gobiernos locales tienen que tomar decisiones para que lo que ya está construido, ver cómo se corrige, y para los nuevos proyectos venideros, en definitiva, hay que tomar acciones preventivas. Como les mencionaba, en ese caserío hay más de 22,000 personas por kilómetro cuadrado, o sea, es una densidad muy, muy alta. Esas son situaciones muy, muy complejas. Y bueno, un par de conclusiones. En definitiva, la diversidad de nuestros servicios en topografía con el uso de tecnologías permite tener esa trascendencia multidisciplinaria. Permite, como bien lo mencionábamos o lo mencionaban desde la mañana, hacer más allá de hacer curvas, de hacer linderos. Es muy respetado. Yo trato de hacer investigación, trato de mantenerme en paralelo en todas las posibles aristas donde hay oportunidades laborales. Y bueno, en definitiva tenemos una trascendencia multidisciplinaria. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Tenemos insumos a la mano como el ENIT. También podemos trabajar zonas más específicas con vehículos no tripulados, los famosos drones, o podemos hacer zonas más amplias con uso de imágenes satelitales. Y ya con esto cierro. Si no cambiamos urgentemente nuestro modo de vida, ponemos en peligro la vida misma. Son palabras del actual secretario general de la ONU, don Antonio Guterres. Y les dejo acá mis contactos. Muchísimas gracias.